Bienvenidos compañeros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy abordaremos el tema de peralte de curvas. Podemos darnos cuenta principalmente en la imagen que vemos, pues importantísimo la acción que están llevando a cabo los motoristas. Y nos podemos dar cuenta, pues ellos están tomando una curva y principalmente ellos realizan un tipo de movimiento como de inclinación. Esto principalmente para poder mantener lo que es su centro de gravedad estable debido a la fuerza centrípeta y a la fuerza centrífuga que se puede generar. Todo esto también auxiliado de algo que se llama fricción. Dentro de lo que es un proceso circular en movimiento, la fricción también juega un papel importante en el desarrollo de establecimiento de un equilibrio para que en este caso pues las motos no puedan derrapar o no derrapen y puedan ocasionar algún tipo de accidente. Cuando nosotros hablamos pues de una curvatura, creo que es bastante obvio cuando nosotros vemos una carretera y se debe de girar de determinada manera. También la posibilidad de un derrapamiento si la fricción no es suficiente y pues puede desbordarse lo que es el vehículo, el camión, la bicicleta, inclusive una persona en algún juego mecánico. Debe de considerar lo que nosotros llamamos peralte para poder ayudar también a las llantas a poder generar ese movimiento de manera. De hecho, nos menciona por aquí una curva cerrada en una carretera perfectamente horizontal. La fricción entre los neumáticos y el pavimento genera una fuerza centrípeta. Es decir, la fricción entre esos dos elementos podemos ver que se puede llegar a considerar una fuerza centrípeta, pero también recuerden la contraparte que es una fuerza centrífuga. Yo les adjunto a esta parte un videíto, el cual ustedes pueden ver como una persona cae de un resbaladero. Este resbaladero no fue diseñado siguiendo estas normas y ha provocado pues un accidente que ha quedado grabado. Es importante que no solamente las carreteras, sino también los juegos mecánicos, cuando uno va a la feria, por ejemplo, se encuentre con elementos que sean 100% seguros. Y nos dirán, pues esto, ¿qué tiene que ver con mi carrera o qué tiene que ver? Bueno, sin duda alguna es un tema que puede aplicarse a diferentes campos. Yo siempre les los he mencionado a los chicos, por ejemplo, de muchas veces un contrato a una empresa que no ha cumplido con este requerimiento y donde se han provocado muchos accidentes, pues examina principalmente qué factor la empresa ha sido responsable también por los accidentes que han habido. Porque también las empresas deben de ser responsables al momento de construir las carreteras. Estamos hablando de asuntos legales que competen también en una demanda a una empresa por una mala construcción, malos cálculos también que se hayan tomado en cuenta en una carretera, ¿verdad? En el campo de la medicina hay máquinas o hay elementos que se deben de evaluar también con este peralte correspondiente, especialmente pues en los procesos médicos, ¿verdad? Creo que otras carreras como el turismo tienen que considerar también que estos tipos de elementos en atracciones turísticas se deben de respetar. Por ejemplo, los famosos toboganes. Creo que es una de las cosas donde también hay que tener mucho cuidado porque muchos de ellos tienen algo que se llama hidrodeslizamiento. El hidrodeslizamiento es cuando el agua, digamos, tapa los poros de cierta superficie y genera que el vehículo, el objeto se deslice. Es lo que pasa, por ejemplo, en los toboganes. De hecho, cuando ustedes van a algún tobogán, estos que están en Chocomil, pues se pueden dar cuenta, no sé si alguno se ha subido, cómo este se desliza e inclusive en algún momento determinado pensamos o sentimos que pues nos va a tirar, nos va a lanzar fuera del tobogán. Sin embargo, pues todo eso se debe de considerar para que no ocurra lo que ocurrió en el video que les compartí. El máximo valor de la fuerza de fricción estática
Vean bien lo que estamos hablando aquí. La fricción, recuerden que se concibe como el rozamiento entre dos superficies, toda la porosidad que existe entre una y otra. Esta fricción estática determina la velocidad máxima con la que un automóvil puede tomar una curva. Es decir, existe un límite de velocidad en determinados lugares para poder tomar específicamente las curvas. ¿Qué pasa si un vehículo va muy rápido? Obviamente no le va a dar tiempo de dar la vuelta e inclusive puede derrapar, pero es porque la fricción se ha roto, no hay suficiente fricción para poder mantener en un estado de equilibrio lo que sería el vehículo. Entonces es importante también respetar a los que manejan vehículos o a los que van a estar aprendiendo a manejar vehículos, respetar también los máximos de velocidad. No crean que solo porque el ingeniero o al señor se le ocurrió colocar ahí velocidad máxima 40 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, porque hay inclusive algunas secciones o algunas vías en unas partes de Guatemala donde la velocidad máxima, a pesar de ser autopista, es de 20 kilómetros por hora. No, yo la tomo a 30, ¿qué me importa? Hay que tener mucho cuidado porque por algo se han hecho las carreteras de esa manera. Entonces, para evitarnos accidentes. Cuando hablamos propiamente del peralte de curvas, estamos definidos por el ángulo de inclinación que posee una carretera. Probablemente para muchos es muy poco visible, digamos, este ángulo de inclinación. Sin embargo, las carreteras deberían, especialmente en la parte curva, tener un ángulo de inclinación. Esto les permite de alguna manera tomar con mayor equilibrio la curva a los vehículos sin derrapar y sin, obviamente, que se caiga el barranco, especialmente aquí en Guatemala, que es muy común estar entre montañas, especialmente en esta parte. Entonces, esa inclinación le permite al vehículo pues tomar la curva de una forma más segura. Entonces, nosotros vamos a ver el peralte de curvas, es el ángulo de inclinación al cual debe de ir o puede inclusive una férrea o inclusive un juego mecánico al fin de evitar el derrapamiento. Ejemplos de ello aquí están. Por ejemplo, miren esta curva de estas carreteras. Obviamente debe de haber un peralte, ¿verdad? Para que no se salga del camino. Vean, este juego mecánico es bien interesante porque digamos que la vía de este elemento, pues no, en primer lugar, pues aparte para ser más atractivo, debe también de considerar cierto peralte para que la fuerza se mantenga y también para que la fuerza centrífuga, pues obviamente no rompa este tipo de movimiento. La estructura debe estar lo más compacta posible y en mantenimiento también para evitar que esa fuerza centrífuga obviamente tenga la fuga y salga volando este juego mecánico. Tenemos un ejemplo también de un tour de bicicleta, en una carrera de bicicleta. En algunas posiciones vamos a encontrar este tipo de elementos curvos, ¿verdad? Que también le facilitan a los ciclistas poder dar vuelta de una forma segura por la velocidad a la que pueden ir ellos, ¿verdad? Entonces, si entre más rápido van, obviamente pueden generar mayor fuerza centrípeta y mayor fuerza centrífuga, generando obviamente que se eleve la bicicleta, ¿verdad? Y también juega un papel importante la inclinación de cada uno de las personas que van dentro de ese proceso. Creo que nosotros por naturaleza lo vamos haciendo, o sea, nosotros como que inherentemente sentimos que, bueno, si no nos inclinamos un poco, pues ya sabemos, ¿no? De repente se puede desbordar. Entonces creo que algunos por la propia naturaleza como que ya saben que se tienen que inclinar, pero no ven el aspecto del punto de vista matemático. Vemos una carretera que es más pronunciado la inclinación, es una pista de carreras, obviamente las velocidades son mucho más altas y el peralte debe ser mucho más pronunciado. Se pueden dar cuenta, es decir, esta carretera está torcida. Bueno, está porque está diseñada para que corran por lugares de alta velocidad. Y por ejemplo, aquí tenemos el resbaladero tenemos cabalmente cuando va dando la curvatura. Es muy famoso este tipo de juego, por ejemplo, en algunos parques de atracciones, en donde pues se eleva, si se pueden dar cuenta, esto se eleva y por lo tanto hay que tener seguridad en este tipo de procesos para evitar accidentes. Las fórmulas que vamos a estar utilizando son las siguientes. Número 1, para el ángulo del peralte óptimo,
O sea, vamos a determinar lo que es tangente del ángulo es igual a la velocidad al cuadrado partido gravedad por radio. Esta va a ser la fórmula para el ángulo de peralte óptimo, ¿sí? También vamos a tener que en algún determinado momento determinar la velocidad máxima al transitar en una carretera o en determinado otro proceso. Pero de alguna manera es, digamos, esta es una velocidad máxima. No hay que confundirla con velocidad. Pueden estar relacionadas, es así, la velocidad máxima con el ángulo de peralte óptimo, es decir, yo puedo determinar de alguna manera a qué velocidad máxima puede ir y también puedo en base a eso establecer cuál es el ángulo óptimo para poderle colocar a esa carretera. O bueno, o debería de estar. En este caso, pues tenemos qué significa la letra tita. Aquí tenemos la letra tita, que parece como una O, es ángulo, la V de velocidad, la G de gravedad, que ya conocemos que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la R del radio, y tenemos por acá pues también el mismo significado, la V de velocidad máxima. Recordemos esta letra, la letra mu, la letra griega mu, entonces mu sub S significa el coeficiente de fricción estática. Nuevamente tenemos la gravedad, que sigue siendo en promedio 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el radio nuevamente. Entonces son cosas que vamos a ir estableciendo para que todo salga de la mejor manera.